Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio La Estrella del Amanecer. Desde Atlanta y para el mundo entero, regresamos con su programa Buenas noches con Jesús. Mi nombre es Cecia Cisneros y en esta noche traemos el estudio de la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 35. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a escuchar esta hermosa alabanza, Hablar con Dios, yo necesito. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios renueva mi alma, me cubre con su santidad. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir el alma al Creador, sentir que el cielo oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y sus obras mostrarán pues Él es fuente de poder, con Él vivir tiene sentido, me da valor para vencer. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a tener una oración para poder estudiar la palabra de Dios.
Amante Padre que moras en las alturas de los cielos y en cada corazón de cada hijo que te ama. Padre, te damos gracias porque tú nos estás dando la oportunidad de gozarnos y de alegrarnos al saber de que nuestro futuro está en tus manos, Padre eterno. Padre bendito, esta profecía fue dada para cuando viniera nuestro Señor Jesucristo por primera vez y que se siga cumpliendo cuando viene de regreso por segunda vez, Padre eterno. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra y que cada día te alabemos y te glorifiquemos tu santo y bello nombre, porque tú eres grande. Tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, los que vamos a estar en esta tarde estudiando tu palabra. Bendice a todos mis amigos y hermanos que van a poder ver este video, oh mi Padre Celestial. Que el poder de tu Santo Espíritu se derrame en nuestra vida y cambie nuestra vida, oh mi Padre Celestial. Ayúdanos a entregarnos cada día más a ti y perdona nuestros pecados, porque cuando tú perdonas nuestras iniquidades, podemos sentir paz. Esa paz que solamente tú puedes dar, Padre. Ayúdanos en este estudio que vamos a tener en esta tarde, que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto lo pido y lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque el futuro de nosotros está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 35, se está dando una profecía muy preciosa, que es cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir por primera vez a esta tierra, pero que también se va a terminar de cumplir cuando Él venga por segunda vez. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 35, versículo 4, 5 y 6, que dice así. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Qué profecía más hermosa para cada uno de nosotros. Son promesas que se cumplen en la vida de cada uno de nosotros, porque créanme que cuando nosotros no hemos conocido la palabra de Dios, nosotros somos ciegos espirituales, somos cojos espirituales. Nosotros no sabemos darle un sentido a nuestra vida. Nosotros corremos como ciegos y nos tropezamos a cada momento. Y tenemos las consecuencias del pecado. Y siempre estamos diciendo, ¿por qué me ha pasado esto? Pero es por lo mismo, porque hemos sido ciegos. Pero cuando la palabra de nuestro Padre Celestial viene a cada uno de nosotros, cuando Jesús ha llegado a nuestra vida, nosotros ya podemos correr y saltar como los corderos. Ya esa parálisis espiritual ha desaparecido de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos sentirnos felices porque tenemos libertad. Esa libertad que es dada a nuestra alma. Esa libertad cuando nosotros acudimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden de que el pecado lo único que hace en nuestra vida es tenernos atados, tenernos enceguecidos. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir. A eso fue lo que vino el enemigo a esta tierra. Pero en estas promesas y en estas profecías vemos cómo nosotros vamos a correr. El cojo cómo va a poder correr, el ciego cómo va a poder ver, el sordo cómo va a poder oír, por
el Espíritu Santo que le va a iluminar su mente, ya el sordo ya va a poder oír, ya va a poder asimilar la palabra de Dios. Y eso es lo que me he gozado yo en este día estudiando la palabra de Dios, de que si nosotros todavía no hemos acudido a estudiar la palabra de Dios, vamos prontamente a estudiar la palabra, porque la palabra de Dios nos da vida, nos da la esperanza de la vida eterna a cada uno de nosotros. Yo siento que cuando estudio la palabra de Dios es como resucitar cada día de nuevo, porque cada día dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo y vamos a nacer de nuevo para el reino de los cielos. Veamos lo que dice el capítulo 11 de Mateo. Los mensajeros de Juan el Bautista. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otros? Vean cómo Juan el Bautista había venido reprendiendo el pecado, pero él siempre tenía algo que estaba pensando, si este era Cristo el que había de venir o si tendríamos que esperar más. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Miren qué milagro tan grande. Como en Isaías se está dando la profecía, y cuando viene el Maestro a esta tierra, vean de qué manera se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Se lo hace saber a Juan el Bautista para que él entendiera que Jesucristo era el que había venido a esta tierra para darnos libertad, para quitarnos esa venda que nos tiene cegados al pecado, mis hermanos. El pecado ciega. El pecado no nos deja ver más allá del horizonte, de poder ver que nuestro Señor Jesucristo es nuestro libertador. No podemos ver, mis hermanos, si nosotros no nos hemos convertido al Evangelio. No podemos andar tampoco, no podemos ser sanos, no podemos ser limpios, no podemos resucitar del pecado y tampoco nos puede llegar el Evangelio. Cuando el pecado nos tiene atados, cuando está esa venda en la vida de cada uno de nosotros. Pero en esta profecía de Isaías, ahí se está anunciando el Evangelio eterno y ahí se está enseñando la venida por primera vez de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora para nosotros los que vivimos, que estamos en este planeta, también hay una esperanza grande, mis hermanos. Lo podemos ver en el Apocalipsis, que en el Apocalipsis se nos describe cómo va a ser la nueva Jerusalén, cómo nosotros vamos a saltar, cómo nosotros vamos a andar en las calles de oro. Allá, mis hermanos, todos vamos a ser felices, felices por completo. Si en esta tierra, por las circunstancias de la vida, hay muchas veces que nosotros nos sentimos atados, angustiados, atribulados y que no podemos ser felices, mis hermanos, es por el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que Él va a sanar nuestros corazones, que Él va a resucitarnos también de este mundo donde nosotros vivimos de pecado. En esta tarde me emocionó tanto ese himno, porque dice en el himno de que cuando nosotros sabemos que hablamos con Dios y pedimos el perdón de los pecados, nosotros podemos ser sanados. Nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Porque recuerden de que sin santidad no vamos a poder ver a Dios. Sin santidad tampoco vamos a sentir la presencia de nuestro Dios. Y si nosotros en esta tarde queremos sentir la presencia de nuestro Padre Celestial, queremos sentir de su Santo Espíritu, nosotros tenemos que acudir a Él y llenarnos de su palabra. Porque su palabra dice en el libro de Isaías también, de que de su palabra dice de que correrán ríos de agua viva.
dentro de nuestra alma, cuando nosotros sabemos que tenemos un Salvador que dio su vida por cada uno de nosotros, con esa muerte tan cruel, nosotros deberíamos de valorar más el Evangelio, predicarlo más y saber de que nuestra vida le costó al Maestro un sufrimiento cruel de lo que ningún ser humano puede ser capaz de resistir. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su gran amor, vino a esta tierra a darnos la vida a cada uno de nosotros. Y veamos en la pregunta que Juan el Bautista le está haciendo a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres tú el Mesías prometido? También esa pregunta nosotros lo podemos hacer en esta tarde. Si nuestro Señor Jesucristo, el prometido, es el que nos está ofreciendo la vida eterna, también nosotros nos tenemos que hacer esas preguntas. Si nuestro Señor Jesucristo está en el corazón, si nuestro Señor Jesucristo ya transformó nuestra mente para que nosotros podamos vencer el pecado. El pecado es un virus peor que el cáncer, porque mata el alma, mata las esperanzas, mata la vida. Y contra ese virus es que nosotros vamos a tener que luchar, vamos a tener que ser guerreros y nos tenemos que vestir con la coraza que nuestro Señor Jesucristo dice. Nos tenemos que vestir con su palabra, tenemos que recibir la vestidura de justicia. Veamos lo que dice en el deseado de toda la gente, en la página 186 y 185. Dice que como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo, esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. En su misión, el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Podría ser que el tal esperado libertador no hubiese aparecido todavía. Pero Juan el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las Escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros. Resolvió mandar un mensaje de averiguación a Jesús. Lo confió a 2 de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmaría su fe e impartiría seguridad a sus hermanos. Anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente de él. Vean de que Juan asumió muchas dudas, pero también él esperaba que Jesús hablase, porque él tenía esa pregunta: ¿eres tú el Mesías prometido? Y el Mesías prometido era el que le estaba mandando a dar la respuesta, que viera cómo ahora los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Si nosotros en esta tarde estamos muertos al pecado, si el pecado nos domina, podemos entender que el Mesías prometido, Él es el libertador de la vida de cada uno de nosotros. Todavía hay esperanza.
todavía Cristo nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros para que entreguemos nuestra vida a Él. Recordemos de que este mundo no ofrece nada bueno. Este mundo lo único que ofrece es la muerte eterna. Eso es lo único que me puede ofrecer el mundo a mí. El mundo no quiere oír la palabra de Dios, mis hermanos. Imagínense que ellos no se alegran ni porque Jesús va a venir. ¿Saben por qué no se alegran? Porque están en la concupiscencia, porque están en el pecado. Dice en el Apocalipsis que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice de que todo el que no ha querido oír la palabra de Dios, van a decir a esas peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué tristeza que este mundo no quiere saber nada de Jesús. Si este mundo está corrompido y está como en los mismos días de Noé, es porque no le interesa saber nada de Jesús. Si este mundo prestara atención, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos cuando ellos oraren. Pero como este mundo está muerto al pecado, lamentablemente no sienten la necesidad las personas de acudir a los brazos de Jesús. Ahí están viniendo las crisis que nos están queriendo despertar. Están viniendo las primeras plagas para ver si despertamos. Yo no veo que las personas en este mundo están acudiendo a decir, me voy a arrepentir de mis pecados, voy a amar a Jesús, voy a entregar mi vida a Cristo, ya el Maestro ya va a venir. Yo no veo eso, yo no veo ningún reavivamiento. Yo lo único que veo es rebeldía y frialdad. Es lo único que yo puedo contemplar en este mundo. Es lo único. Pero que cuando nosotros verdaderamente sentimos la necesidad de la vida eterna, nosotros vamos a pedir un cambio a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos muertos, nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para resucitarnos. No importa qué tipo de pecado estemos cometiendo, pero Cristo rompe las cadenas. Esas cadenas que nos llevan a la muerte eterna, Cristo las rompió en la cruz del Calvario. El enemigo estaba contento cuando vio morir a Jesús, pero el chasco más grande de él fue cuando vio su resurrección. Y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha alcanzado a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos esperanza que vamos a tener la vida eterna y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, el que intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. Saben, mis hermanos, que el enemigo es sucio, el enemigo quiere engañarnos, pero aquí está la palabra para que la escudriñemos, para que pidamos el poder del Espíritu Santo, para que veamos cómo esta profecía del libro de Isaías, capítulo 35, se está cumpliendo, que Jesús es el prometido y que Él ya vino por primera vez y que lo debemos de estar esperando por segunda vez para irnos con Él a gozar a la poda del Cordero. Eso va a ser lo más hermoso, mis hermanos. No dejemos perder ese premio por cosa pana de este mundo. Pidámosle a nuestro Padre Celestial de que Él sea el que se encargue de nuestra vida. Que Él sea el que nos dé la fortaleza para poder vencer la carga del pecado. Que Él sea el que ponga el poder de su Santo Espíritu para que nosotros podamos decir no al pecado. El pecado verdaderamente da la muerte eterna. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Si nosotros en esta tarde reconocemos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, vamos a venir delante de Él en oración, clamando por nuestra vida y por la vida de nuestros seres queridos, por la vida de los habitantes de este mundo, por todos nuestros hermanos. Clamemos y oremos en esta tarde
para que el poder del Espíritu Santo nos pueda dar libertad. Porque solo Él es el único que nos puede dar la libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando nosotros oramos con tanto fervor a nuestro Dios y depositamos nuestra confianza en Él, nosotros lo podemos sentir. Y también lo podemos compartir. Y ese es el llamado de esta radio. Dice, predicando a Cristo como la única esperanza. Solo nuestro Salvador es el único que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Él es el único que sabe lo que nosotros valemos. Nosotros somos la niña de sus ojos y nosotros somos lo más grande para Él. Somos la obra de sus manos, dice el libro de Salmo. Salomón así lo describe, que Él nos hizo con sus propias manos y no nosotros a nosotros mismos. Aún nuestros hijos no son nuestros hijos son de Jesucristo. Y es por eso que en esta tarde podemos poner nuestros hijos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que ellos sean alcanzados, para que ellos sean salvos. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó una promesa: tú y tu casa serás salvos. Cuando el Evangelio llega, llega también a la familia, llega también a las amistades, llega también al vecindario, nos llega a todo. Y el Evangelio es sanidad, el Evangelio trae palabras de vida eterna. Yo en este mundo, yo no he encontrado nada bueno, nada puedo encontrar con lo que me va a sorprender este mundo. Si este mundo lo único que tiene, los caminos los tiene extraviados. Cuando los jóvenes se pierden, que se van a la droga, que se van a lo que ellos se quieren ir, solamente encuentran el camino de la muerte. No encuentran nada bueno, nada si hay aquí en esta tierra que pueda satisfacer nuestras necesidades. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que yo me gozo en estudiar la palabra de Dios y en venirla a compartir ese gozo que yo siento en que nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a resucitar de esta muerte que nosotros tengamos. Cuando nosotros no queremos saber nada de la palabra de Dios es porque estamos muertos. Pero cuando nosotros acudimos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo y queremos cada día más la palabra de Dios, ahí es donde nosotros tenemos vida, ahí es donde nuestro Padre Celestial puede hacer la obra en cada uno de nosotros, porque Él nos ha resucitado. A veces nosotros podemos creer que muertos solo son los que van para el cementerio. No, mis hermanos, si muertos son los que también andan caminando, los que no tienen un objetivo en su vida para pensar lo valioso que somos delante de nuestro Padre Celestial. Somos el todo de nuestro Padre. Imagínense que yo a cada momento medito en la palabra de Dios y digo, cómo nuestro Señor Jesucristo pudo dejar la adoración de sus ángeles, pudo dejar los 99 mundos, pudo dejarlo todo, no le importó. Pero nosotros a eso no le ponemos atención, a todo lo que Él dejó. Saben que nosotros a veces solo nos queremos estar quejando. Ay, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Pero no queremos poner nuestra mirada en la cruz del Calvario. No queremos ver el sacrificio, no queremos entender el amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene a cada uno de nosotros. Y que cada día es un regalo de Dios. Y que cada día Él nos está dando la oportunidad para que nos podamos convertir al Evangelio. Él nos está dando el llamado todos los días, que vengamos a Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él nos está haciendo la invitación en esta tarde. Por lo tanto, tú que me estás escuchando y me estás viendo, yo te invito en esta tarde a que te regocijes en la palabra de Dios, a que pienses en la vida eterna y que todo lo que está aquí es real. Todo lo de las profecías se ha cumplido y se sigue cumpliendo. La culminación de las profecías es cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria.
cuando se abran esos cielos y venga con esos millares de ángeles. Imagínense qué importantes somos para Cristo, que se va a abrir ese cielo, que esas trompetas cómo van a sonar y que viene por sus hijos. Qué amor tan grande el de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos el amor de Jesús y veamos cuán grandes somos para Él. Si hemos caído en depresión, ¿saben por qué? Porque no hemos buscado de Cristo. Si nosotros buscáramos más de Cristo, todos esos malos espíritus son reprendidos en el nombre de Jesús. Porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Valoremos más el sacrificio y entreguémonos en esta tarde a nuestro Padre Celestial. Y si hemos sido incrédulos y si hemos renegado con nuestra vida, pidámosle perdón a nuestro Padre Celestial y veamos las promesas que están aquí escritas y veamos cómo nuestro Señor Jesucristo vino a hacer todas esas obras de sanar a los enfermos, de dar vista a los ciegos, de que los sordos ya podían oír, de que los muertos también fueron resucitados. En esta tarde pidámosle perdón a nuestro Padre Celestial por tanta rebeldía, porque no queremos oír el llamado de Cristo. Si nosotros estuviéramos más atentos a la voz de Dios, ya nuestro Señor Jesucristo ya hubiera venido. Ya nosotros tampoco tendríamos que estar padeciendo todas las intemperies de esta tierra. Esas pobrezas, esas enfermedades, esas aflicciones, esas angustias, esas plagas que vienen. Pero como todavía ahí estamos, que no queremos acudir, pero en esta tarde pidámosle el perdón a nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo pueda prepararnos para su pronto regreso. Vamos a orar. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos y en cada corazón de cada hijo que te ama. Padre, yo te doy gracias porque yo puedo ver que tus profecías siempre se cumplen, oh mi Padre Celestial. Mira cómo el profeta Isaías estaba profetizando y cómo en el Nuevo Testamento aquí se está cumpliendo tu palabra cuando nuestro Señor Jesucristo viene por primera vez a esta tierra. Ahora estamos esperando la segunda venida y también se va a cumplir tu palabra, Padre. Despiértanos en esta noche, Padre, que clamemos más a ti el perdón de los pecados, que seamos limpios con la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tú revientes esas cadenas de pecado y que nos des una vida nueva, una vida que te agrade a ti, oh mi Padre Celestial. Transforma nuestras vidas con el poder de tu Santo Espíritu, oh mi Padre Celestial. En el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga. Nos vemos a esta misma hora y en esta misma emisora para poder compartir palabra de vida eterna. Que el Señor me le bendiga.